Hoy comenzamos una nueva serie titulada Los Misterios de Dios. Y cuando estoy anunciando yo que vamos a hablar acerca de los misterios de Dios, imagínense ustedes que el Dios cuyos pensamientos son más altos que los nuestros y cuyos caminos son muchísimo más grandes que los nuestros, que Él haya puesto aquí en 66 libros, que es el compendio de los cuales la Biblia está formada, sus pensamientos. Entonces, cuando venimos a la Biblia, no estamos leyendo a Carlos Marx, no estamos leyendo a Sigmund Freud, ni a Friedrich Nietzsche, ni a Stephen Hawking, ni a Richard Dawkins, ni a ninguno de los más grandes pensadores, filósofos, escritores que tú me puedas mencionar. Cuando venimos a la Biblia, estamos introduciéndonos ni más ni menos que en la mente de Dios. Yo cuando comencé a comprender eso hace algunos años, comencé a tener ese temor santo, respetuoso, de venir a la Biblia y siempre orar antes de abrirla y decirle, Señor, como dice el Proverbios 8, justas son las razones de mi boca, no hay nada torcido ni perverso en ellas. A todos los que entienden son rectas y a los que han alcanzado la sabiduría lo van a entender. Entonces, caminar con Dios es la aventura más grande que un ser humano pueda tener. Hace algunos años, en los 60 del siglo pasado, hubo un gran filósofo, científico, astrofísico, que fue el que diseñó el cohete que llegó a la Luna en 1969. Su nombre, Wernher von Braun. Él era un alemán nacionalizado norteamericano y todos los días ahí en la NASA, Wernher von Braun tenía estudios de la Biblia con todos los ingenieros, astrofísicos, astrónomos, etcétera, etcétera, que compusieron y estuvieron en este proyecto tremendo cuando el hombre pisó la Luna. Y él escribió las siguientes palabras y dijo: caminar con Dios es la aventura más grande que un hombre pueda tener. Conocer a Dios, el más delicioso de los afectos, y entender a Dios, el misterio más grande del pensamiento humano. Así que pienso que la mayor parte de ustedes que nos están escuchando son cristianos, pero hay cristianos de diferentes niveles. Hay cristianos de kindergarten, hay cristianos de preprimaria, de primaria, de secundaria, de preparatoria y de carrera, de doctorado, etcétera, etcétera, porque caminar con Dios es ilimitado y podemos llegar a los niveles insospechables que ni siquiera nos imaginábamos que la mente humana pudiera de llegar. Así que ahora que entendemos esto, sabemos que en este libro hay misterios. Y la palabra misterio, musterión en el griego, significa algo que no ha sido revelado en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento entramos a un mundo de guerras, de un tabernáculo, de ofrendas, de sacrificios, que el sacerdocio levítico, lo impresionante de los primeros capítulos del Génesis, donde se nos describe la creación humana, la diferencia entre nosotros y los animales. Y detrás de todas estas cosas, los que ya han estudiado el Antiguo Testamento han encontrado, ¿verdad?, ¿Qué significa eso de las ofrendas y el sacrificio de sangre? Misterios. Misterio, está lleno de misterios. Y cuando entramos al Nuevo Testamento, Dios escoge a los apóstoles para a ellos, bajo el Nuevo Testamento, comenzar a revelarles los misterios escondidos bajo el Antiguo Testamento. Y a uno de los apóstoles a quien Dios le dio la revelación de más misterios fue al apóstol Pablo. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 3, y veamos rápidamente esta verdad. Efesios, capítulo 3, y dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedan entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, o sea, en las generaciones anterior a él del Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, a Pablo se le revela que no solamente Dios vino por los judíos, como aparece en el Antiguo Testamento, y es un misterio por qué Dios escogió a los judíos, lo cual ya hemos explicado anteriormente, porque si hubiera sido los mexicanos, los hondureños hubieran dicho, ¿y por qué no a nosotros? Y si hubiera escogido a los franceses, los italianos hubieran dicho, ¿y por qué no a nosotros? La cuestión es que Dios escoge a un grupo étnico, geográficamente localizado, en uno de los puntos más pequeños geográficamente del globo terráqueo, para a través de los judíos formar una familia, la primera familia que se formó, después formar un estado, después una nación y finalmente, ¿verdad?, a través de ellos traer a Jesucristo y las Escrituras como las tenemos hoy en día. Entonces, en el Antiguo Testamento, los judíos creyeron que ellos eran privilegiados y consentidos de Dios, pero no se les reveló hasta que el Espíritu Santo vino y comenzó a morar dentro de los seres humanos en Pentecostés, que no eran los únicos, sino que ahora los gentiles, y estamos hablando de palestinos, libaneses, árabes, mexicanos, ingleses, de cualquier parte del mundo, podíamos junto con ellos formar parte de una nueva entidad que se llama en la Biblia la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? Viene de un prefijo griego ekklesia. Ek es un prefijo que significa hacer a un lado o sacar. Iglesia es un conjunto de personas o un grupo o una asamblea. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es un conjunto de seres humanos que han sido puestos aparte, no físicamente, porque el error tan grande fue irse a monasterios, irse, ¿verdad?, a conventos, con la cosa de, pues si me ha ido del mundo, voy a encontrar a Dios, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, que no estamos en el mundo, pero debemos vivir en el mundo para hablarle a la gente de Cristo. Entonces la iglesia es un grupo de personas que espiritualmente Dios nos pone aparte, nos pone en una escuela, nos mete en un desierto para probarnos, nos comienza a entrenar para que podamos nosotros ya, al conocer a Cristo, teniendo 4 o 5 años en Cristo, regresar a tu familia, a tu escuela, a la sociedad y hablarles del mensaje más glorioso que Dios escondió a través de la historia. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú eres parte de la iglesia, si tú te llamas cristiano, tú eres un testigo de Dios. Y si tú te dices cristiano y no has dado este testimonio, comenzando en la familia, a tus amistades, tu cristianismo no es cristianismo, es una mera religión. Entonces es importantísimo poder divorciar las religiones y lo que es un religioso de un cristiano. Porque cuando Cristo bajó hace 2000 años, no bajó a traernos una nueva religión de las cientos de religiones que hay en el mundo. Él bajó del cielo a traernos la reconexión con su Padre mediante su sacrificio en la cruz. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya ves que llenan muchos formularios para diferentes cosas, me preguntan, ¿usted qué religión tengo? Le pongo ninguna. ¿Cómo que usted no tiene ninguna religión? No tengo ninguna religión. Yo no soy religioso. Entonces, ¿qué profesa usted? Yo soy cristiano. Y el cristianismo es una relación
dinámica, viva, orgánica, con alguien que está vivo. Tú puedes ser católico o protestante o mormón o nazareno o bautista o presbiteriano sin tener una relación con Jesucristo. Eres religioso. Heredaste, tus papás eran bautistas, pues tú eres bautista. Tus papás eran católicos, heredaste la religión católica. Eres mormón, heredaste la religión mormona. Pero eso no nos hace cristianos. Es como si entrar a McDonald's, te conviertes en una hamburguesa. Muy bien. La Biblia, pues, es un libro lleno de misterios. A mí me apasiona investigar, conocer los misterios que todavía están comenzando. Vamos a demostrar en primer lugar, en esta mañana, que estos misterios, los más profundos que encontramos de la mente de Dios, ¿a quién creen que se les va a ser revelados? A nosotros, los de esta generación. No a los del siglo XX ni a los del siglo XIX. Somos nosotros, lo vamos a corroborar esto, porque esto nos va a entusiasmar más, que Dios está ahorita buscando hombres y mujeres a quienes revelarles sus pensamientos, los íntimos secretos más profundos de su ser y de su espíritu, para que nosotros podamos llenarnos con este conocimiento, no para enriquecer el intelecto, sino para poder comunicarlo al mundo, a un mundo que a nuestro alrededor se está derrumbando. Un mundo que se está derritiendo, un mundo que está en una oscuridad como jamás lo habíamos visto. Muchas de las cosas o los misterios que eran oscuros todavía hace algunos años se van a aclarar para todas aquellas personas a quienes fueron escritas mientras más nos acercamos a los tiempos finales. Veamos algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 27 y 28. Aquí es un caso cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño, como se recordarán, de una estatua grandísima, y pues el misterio, era un misterio, el sueño de Nabucodonosor, como lo vamos a ver, le fue revelado a Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 19 dice, entonces el secreto, ¿qué secreto? El secreto de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que soñó Nabucodonosor? Le fue revelado. Toda la mente de Dios viene por revelación. Sígame con mucho cuidado. La mente de Dios, la mente humana, no puede penetrar en la mente de Dios. Tú me puedes decir, pues mire, yo soy físico matemático y tengo 3 doctorados en psicología. Me puedes decir la disciplina académica que tú me quieras mencionar. Si tú quieres conocer a Dios, no lo vas a conocer ni mediante tu intelecto, ni por medio de la investigación científica. ¿Por qué? Porque Dios se revela. Y esta revelación viene del Espíritu de Dios al espíritu humano. Entonces, si tú no tienes al Espíritu de Dios y eres una persona muy inteligente, eres una persona que has obtenido los mejores grados en tu universidad o escolaridad, no te sirve para venir a la Biblia. Por eso la mayor parte de los ateos vienen a la Biblia y ¿qué hacen? Por no entender la mente de Dios, la atacan. Tiene contradicciones. ¿Cómo es posible que Adán y Eva sean los primeros padres? ¿Cómo es posible esto? No, aquí hay mucha sangre y guerras. Y Dios, como dijo Christopher Hitchens, un inglés que acaba de morir ateo, no es que el Dios de la Biblia es un Dios cruel, es un Dios que manda matar, etcétera, etcétera. ¿Por qué se expresan de esa manera estas personas? Porque simplemente no han entendido qué cosa la mente de Dios. Es igual que el niño de 4 o 5 años. Papá, ¿por qué me pega? Pareces un oso, pareces Godzilla, papá. Si tú me quisieras no me pegarías, sin entender que muchas veces la disciplina administrada a los niños forma parte de nuestro amor. Porque el que no corrige a su hijo desde pequeño, dice la Biblia, ¿verdad? Lo odia.
Dejar a un niño crecer caprichoso es un niño que se convierte en un delincuente juvenil cuando él llegue a esa edad. Entonces vemos el versículo 27 y 28 de Daniel 2, que enfrente del rey, Daniel le responde y le dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Vemos nosotros pues de qué forma Dios a Daniel le da un conocimiento que no podía ser obtenido a través de contactos con los muertos o en espíritus que hacen que se juntan todos para invocar el espíritu de mediums con Cuauhtémoc, el espíritu de tu abuelita y los espíritus que andan por ahí flotando. Por la ignorancia de la Biblia, la gente cree que podemos tener contacto con los muertos. Y la Biblia prohíbe algún intento de nosotros de querer contactarnos con alguien muerto, porque no va a ser con tu tía Cleofas con la que te vas a comunicar. Va a ser con demonios, espíritus demoníacos que engañan a los seres humanos para desviarlos de la revelación de Dios. Veamos ahora en Jeremías capítulo 23 otro pasaje. Jeremías capítulo 23, versículo 20, que dice así, Jeremías 23, 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderán cumplidamente. Ya Dios comenzaba a los profetas del Antiguo Testamento a anunciarles muchas de las cosas que estoy haciendo ahorita y muchos de los juicios que he llevado a cabo no los van a entender. Los van a entender en los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Los que tú y los que yo estamos viviendo. ¿Por qué comenzamos a comprender más a Dios? Porque hemos recibido su Espíritu dentro de nosotros. Y Él nos está abriendo completamente el entendimiento para comprender las cosas que ni por la investigación científica ni por la intelectualidad se pueden conocer. Vean ustedes ahí mismo en Jeremías, el capítulo 30, versículo 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderán esto. Otra vez se vuelve a revelarnos que es hasta el fin de los días cuando vamos a conocer un poco más de Dios. Y en el Salmo 111, versículo 10, hay una revelación extraordinaria y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen ¿quiénes? Los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Porque hay cristianos que todavía, hermana, ¿podemos celebrar Halloween? Hermano, ¿puedo ir a este lugar? ¿Puede un muchacho usar tatuajes? ¿Las mujeres pueden usar pantalones? El pelo corto lo pueden usar las mujeres. Y están en un nivel, ¿verdad? O sea, no han entendido lo elemental, están en kinder todavía, haciendo preguntas que ya pertenecen a kindergarten. ¿Por qué? Porque no entienden todavía la mente de Dios. No han comprendido Romanos 14, 1 Corintios 13, etcétera, etcétera, por su falta de madurez. Ahora vayamos a 1 Corintios 2, que es el pasaje más clásico, más claro acerca de lo que estamos hablando. Este pasaje está lleno de profundidad y de la mente de Dios para que lo podamos entender. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez. O sea, si yo predico ahorita este mensaje de Dios y te hablo de los misterios de Dios y tú no los entiendes, ¿por qué no los entiendes? Porque no has madurado, no has alcanzado la madurez. A un niño de 5º año de primaria trata de enseñarle álgebra integral, o a un niño de 6º año de primaria trata de enseñarle cálculo diferencial. ¿Cuál es el problema? Tiene un cerebro igual que el tuyo, que el mío, pero un niño de 5º año de primaria o uno de 6º no alcanza a comprender el álgebra integral o el cálculo diferencial porque no ha madurado todavía y no ha pasado ese nivel de comprensión de matemáticas. Entonces, así es espiritualmente. Hermano, ¿me pueden decir la predestinación? ¿Cuántos años tienes en Cristo? 2 años, estás chamaco. O sea, queremos muchas veces querer tener respuestas que van más allá de nuestra comprensión porque nos falta madurez. Entonces necesitamos paciencia y crecer en el conocimiento de Dios, como lo dice el Salmo. Entonces, esta sabiduría, dice Pablo, es para los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no es de este mundo. No la encuentras en Sócrates, ni en Platón, ni en Demóstenes, ni en Aristóteles, ni en Julio Verne, ni en ningún hombre que me puedas mencionar. Los pensamientos de Dios no los tiene nadie más que los tiene la Biblia y los hombres a quienes Dios se los reveló en las Sagradas Escrituras. Entonces, la sabiduría de la Biblia no es de este mundo, choca contra la sabiduría humana, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde, 1 Corintios 1:18. Entonces, no es de este mundo la sabiduría de Dios. Y sí, continúa, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, los pensamientos de Dios están escondidos. Están escondidos, están ocultos a las mentes humanas que no han madurado. Y que Dios tiene como recompensa a los que le buscan y a los que caminan con Él. Es una sabiduría escondida a la mente más inteligente y más intelectual que me puedas mencionar. Y dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Cristo. En otras palabras, si el diablo que se metió a Judas hubiera sabido que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ese espectáculo tan horrible que era la cruz de Cristo, hecho un guiñapo humano, le sangraba desde la cabeza hasta los pies la sangre. Si el diablo hubiera sabido que ahí se encontraba la sabiduría de Dios y que era la muerte de Cristo lo que lo iba a vencer, nunca se hubiera metido a Judas. Si lo hubiera sabido, ni de chiste agarra a Judas y se mete en él, como dice Juan capítulo 13. Se metió el diablo a Judas y lo fue a vender por 30 miserables monedas de plata. O sea, ni siquiera Satanás, Lucifer, el príncipe de las tinieblas, con los demonios y con los ángeles que tiene, ni siquiera ellos conocen lo que Dios nos quiere a nosotros iluminar para saber. ¡Qué barbaridad! Y dice el versículo 10, pero Dios otra vez nos la reveló. Todo viene por revelación, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña o todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. O sea, ¿quién conoce la mente de Dios? Su Espíritu. ¿Quieres conocer la mente de Dios? Ok, su Espíritu tiene que entrar a tu espíritu, como lo vamos a ver a continuación. Porque quien de los hombres, versículo 11, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. En otras palabras, este fue el dilema del doctor Sigmund Freud. Freud trató de penetrar en lo más profundo del ser humano, que él consideró que era la psique, la mente.
Y dijo Freud, si yo puedo penetrar la mente humana y llevarlo al inconsciente a través del hipnotismo, porque así comenzó él hipnotizando a los pacientes que él tenía de neurastenia y histéricos, etcétera, etcétera, y los regresaba al consciente, se dio cuenta que él mismo, Freud, era una persona que se levantaba a las 2 de la mañana gritando y le decía a su esposa que veía visiones, y era un hombre neurasténico, el padre de la psicología, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, pamaestrín, como decimos en mi tierra. Entonces, él se equivocó. ¿Por qué se equivocó Freud? Por no entender que el ser humano no es mente nada más. Algo más profundo tiene el ser humano en su composición que Dios creó. Y es lógico que solo Dios nos pueda revelar quiénes somos y cómo funcionamos. Entonces la Biblia nos dice, es el único libro que nos dice que somos un espíritu. Y lo puedes apuntar, soy un espíritu, tengo un alma, o sea la mente, y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo que tenemos, que está sujeto a la segunda ley de la termodinámica, a la ley de la entropía, que diario celularmente estamos muriendo, es simplemente el envase donde algo más grande se nos revela en la Biblia que vive dentro de nosotros. Tenemos un alma y un espíritu, y cuando muramos, tu cuerpo puede caer en la panza de un tiburón, en un terremoto, te pueden quemar como quemaron a los cristianos los primeros años haciendo teas humanas, te pueden cremar o te pueden mandar al panteón, acabamos en el polvo. No importa lo que le hagan al cuerpo, pero el alma y el espíritu dentro de tu vida van a salir en el momento de tu muerte para presentarse delante de Dios como tu juez o como tu salvador. Porque tenemos una sola vida, esta vida nada más, para determinar qué vamos a hacer con Jesús. Y continúa Pablo diciendo, versículo 11, ¿quién de los hombres, esta pregunta la debió haber leído Freud, ¿quién de los hombres puede saber las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sin el espíritu de Dios. Hay lógica aquí, ¿verdad? Así como nosotros no podemos conocer a nosotros mismos, y todavía es el dilema de la antropología, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos? Y como no hay respuestas, ¿qué creen que han contestado? Que venimos de chita, que somos animales evolucionados. Imagínense nada la ignorancia del mundo pseudocientífico. Como no podrán jamás descubrir los elementos que forman al ser humano, también los científicos inventan teorías como la famosa teoría de la evolución, que la siguen enseñando en las universidades, sin que haya una prueba, una sola prueba científica. Maestros que nos escuchan, universitarios, una sola prueba científica no existe de una mutación de una especie a otra especie, una sola. El famoso eslabón perdido. Y dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos también con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el versículo 14 es crítico. El versículo 14 es importantísimo y nos da la respuesta por qué las personas ilustradas intelectualmente, premios Nobel de medicina, de matemáticas, de física, ateos, inteligentísimos en su filosofía, porque estas personas no pueden entender la mente de Dios. Y dice así, pero el hombre natural, que es la persona que no tiene el Espíritu Santo, no percibe o no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son locura para ellos. Ahí está. Son locura. La cruz, Adán y Eva, las guerras de la Biblia, la forma como se comporta Dios en la Biblia, las revelaciones de la Biblia, son locura. Y la mayor parte, el 98% de los ateos, hace poco murió
uno de los más grandes ateos, Christopher Hitchens. Tengo varios debates de él en videos, los puedes ver con cristianos. Y Hitchens murió de cáncer a los 60 y tantos años de edad en Inglaterra. Y él escribió un libro diciendo que él creía, porque le preguntaron por qué no creía en Dios, por qué se volvió ateo. Y él dijo lo siguiente: porque las religiones son el veneno del mundo. Así lo dijo él. Antes que él, otro revolucionario comunista, Lenin, en 1920, cuando inició la revolución bolchevique, Lenin usó esta frase: la religión es el opio de los pueblos. Yo a Lenin y a Hitchens les digo amén y amén. Así es. Y Hitchens decía, es que vean ustedes lo que la religión hace. Los 19 musulmanes radicales en el año... Something just to put on my mind. Something just to put on my mind. My mind. Yeah, 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 yeah. Yeah. Something just to put on my mind. Anytime I see you, you are always on my mind. But no time to talk to you. I've been thinking all night, all day, just to get attention, just to drive your attention away from my mind, just to talk to you, right? You the part of my mind, you the traveling so fly. Girl, I wanna make you my number one. You're gonna be one in a million. I will spend you all my billion. Yeah, you are the one on my mind, one of a kind, one in a million. Yeah. En 2001, el 11 de septiembre, se fueron contra las torres de Nueva York, dice Hitchens en su libro, porque ese es el radicalismo de las religiones. Estaban fanatizados, y ¿cómo pueden llamarle una religión cuando se van contra las torres? Eso es lo que hacen las religiones, dijo él. Y también dijo, miren lo que hizo la Iglesia romana, la Iglesia católica. Durante casi 300 años, la Inquisición con Torquemada en España mataron a más de 300,000 seres humanos porque no obedecían al Papa. Los destazaron, les sacaron las uñas, les cortaron el pelo, los quemaron vivos en la famosa Inquisición. Y después dice Hitchens, ¿qué hizo la Iglesia Católica en Jerusalén? Mandó en los cruzados, en la época de las cruzadas, mandó a todo un ejército encabezado por San Ignacio de Loyola, le pusieron San Ignacio, era un santo, para matar a todos los musulmanes y sacarlos de Jerusalén. Entonces, estos ejemplos de la historia, de lo que ha hecho la religión, tienen toda la razón, pero no es la religión la que Jesús nos vino a traer lo que Él es con su Padre y la relación que podemos tener con Dios. Cuando yo estaba explicando esto en una universidad hace algunos años, un estudiante se paró y me dijo, bueno, pero ¿qué acaso cuando habla usted de religión o cuando los periodistas? Entonces, ignorancia tremenda. Y cuando los noticieros de televisión dicen, la religión cristiana, ¿qué no siempre que se menciona religión se une con la palabra Dios? Y le dije, miren nada más cuánta ignorancia. El budismo es una religión atea. ¿Atea? Así es, el budismo es una religión atea. ¿Y por qué se considera una religión cuando es atea? En otras palabras, el comunismo, la ideología comunista, está considerada también una religión, una ideología de izquierda. Y es atea, materialista, humanista y sintoísta, si es que se van al oriente. Pero entonces no necesariamente cuando hablamos de religión hablamos de Dios. Cuando nosotros vamos a presentar esta información y esta revelación a las universidades,
Siempre los directores nos han dicho, oiga, doctor Alducin, usted viene a hablarnos de religión, porque usted trae la Biblia. Digo, ¿quién le dijo a usted que la Biblia es un libro religioso? Es que habla de Dios. Digo, pues el budismo también habla de Buda y está clasificado en la Enciclopedia Británica como una religión y es atea. Los hindúes traían millones de dioses. El comunismo no habla de Dios y es considerado una religión. ¿A qué me dice usted que la Biblia es un libro religioso? La Biblia, le contesto, es el documento histórico, el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El libro que contiene los registros más antiguos de física, de genética, de biología, antropología, paleontología, química, psicología, psiquiatría y la disciplina académica que tú me quieras mencionar. Y se quedan así, ¿de veras? ¿No son leyendas? Cabeza de pera. ¿Por qué se expresan así? Por ignorancia. Fue lo que oyeron. En el noticiero una persona dijo esto, o un comentarista dijo esto, o sus maestros ateos en la universidad, es lo que le enseñan a los alumnos. La ignorancia, Jesús dijo, por la falta de conocimiento, mi pueblo va a morir. Y Jesús dijo, cuando tú conozcas la verdad, esta verdad que se encuentra en Jesucristo, te hará libre. ¿Libre de qué? De las religiones, del paganismo, de las tradiciones que hemos heredado, de los programas que nos metieron en el input en nuestro cerebro equivocados, que nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros maestros, somos los programas que nos han metido y por eso funcionamos como funcionamos. Tú eres lo que eres porque así eres en tu corazón. Tu filosofía dicta completamente tu psicología y tu psicología tu conducta. Muy bien, veamos ahora dos ejemplos de estos misterios en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento no se conocieron. Uno, la iglesia, como ya lo acabamos de mencionar. No lo hicieron porque no les fue revelado ni a Jeremías, ni a Daniel, ni a Habacuc, ni a Amós, ni a Zacarías, etcétera, etcétera. Nadie en el Antiguo Testamento sabía que iba a venir un grupo o una entidad nueva llamada la iglesia. Y nosotros vemos que fueron los apóstoles los que lo pudieron entender. Y lo podemos comprobar porque en Hechos 1:6, cuando ya Cristo está ascendiendo a los cielos, ¿cuál fue la última pregunta que estos cabezones le hicieron a Cristo? Y hubiéramos estado nosotros en la misma posición. Yeah, on a slow move, just take it low. 1, 2, 3, go. Shawty wanna go down, put me on key on the slow mode. Yeah, make it slow down, give me the vibe on the low down. I like the way you roll it, I like the way you rotate. Just call me the bartender, give me some wine, Bacardi Rosé. I wanna pop to shy, yeah. I wanna live my life, get to shy, yeah. Don't it lucky, don't it shocky. Give me the fire, give me the key. Tempo, that's when it on eat. So I'm on flexing life, I'm on fetch, yeah. I want to make a fresh yeah, yo. Over try, I want to make a fresh yeah, yo. Tonight, no time for darling. Put me in the club, no time for stopping. Everybody flex, no time for it. No be say we no bad, no be say we no tight, but we better than them, we are better than the baddest. See them now in the grace. Ya que lo vieron resucitado y todo, le preguntaron, ¿restaurarás el reino cuando vengas? Seguían pensando que después de Israel seguía el reino mesiánico. Y como Cristo no lo cumplió y murió en la cruz, le preguntaron que si iba a regresar. No vieron que había un intermedio entre el reino milenial y la época de la iglesia que tú y yo estamos viviendo. Los mismos apóstoles, ya viendo a Cristo resucitado,
no lo entendieron. Ya en el capítulo 2 de los Hechos viene el Espíritu en Pentecostés y los apóstoles comienzan a tener entendimiento del programa y del calendario de Dios. Y el otro es el arrebatamiento o el famoso rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no se había revelado en el Antiguo Testamento. Hay figuras en Enoc. Acuérdense que en el capítulo 5 del Génesis, Enoc fue arrebatado a él solo y Elías, que vivo, vino una carroza de fuego y se llevó a Elías. Son dos ejemplos de dos seres humanos que subieron al cielo sin morir y que son tipos del rapto. Pero la doctrina del rapto per se o en sí no fue revelada en el Antiguo Testamento. Vean 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, que esta doctrina le fue revelada exclusivamente, no a Mateo, no a Marcos, no a Lucas, no a Santiago, no a Pedro, a ninguno de los apóstoles le reveló Dios el rapto de la iglesia más que a Pablo, como él se consideraba el último de los apóstoles. Dice 1 Corintios 15, 51, aquí os digo un misterio. ¿Por qué Pablo le llama misterio a lo que va a revelar? Porque no se había revelado en el Antiguo Testamento. Esta doctrina estaba escondida en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es este misterio? Que no todos vamos a dormir, sino que todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? Que va a haber una generación de seres humanos, que tal vez seamos nosotros, que no vamos a saber lo que es morir. De repente, millones de seres humanos van a desaparecer en el planeta Tierra, millones de personas. Pilotos se van a estrellar porque los pilotos del avión desaparecieron. Accidentes de tráfico porque los choferes desaparecieron. Todos los niños menores de edad van a desaparecer. Y la gente va a comenzar a buscar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que van a contestar? ¿Se acuerdan? Se los llevaron los ovnis, ¿verdad? Esta aparición de los supuestos extraterrestres desde 1946 no es coincidencia. Ayer me mandaron un artículo que ya la Marina de Estados Unidos, los pilotos están comenzando a tratar de cazar ovnis, o sea, de investigarlos para ver cuál es su origen. Las Naciones Unidas tienen a una mujer hindú que está al frente de la investigación de los ovnis, y los que más investigan los ovnis es el Vaticano. El mismo Papa Francisco declaró hace algunas semanas que él cree que si hay extraterrestres, tal vez haya salvación por ellos en la cruz. Virgen de la Macarena. Bueno, dice así, este es el misterio, no todos vamos a dormir. La Biblia le llama dormir a la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, o sea, los que estemos vivos, seremos transformados. Esta verdad también la explica en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, que los muertos primero que murieron en Cristo van a resucitar antes que nosotros, y cuando ellos resuciten, ahí vamos detrás de ellos nosotros, dejaremos la pura ropa en el suelo. El cuerpo se deshará, nuestro espíritu y nuestra alma se saldrá de nosotros y nos iremos. Jesús nos está esperando en el aire para llevarnos con Él y regresar con Él en su segunda venida antes de establecer su reino milenial. Muy bien, ahora veamos nosotros algunos pasajes rápidamente claves que nos hablan acerca de los misterios que Cristo fue el primero en comenzar a revelarlos. Mateo capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes que todas las parábolas, todos los cuentos, como le llama mucha gente, de Cristo, se le llamó...
enseñó parábolas y recuerdan ustedes que en los tiempos de Cristo nadie lo entendía. Cristo, después de contar un cuento o una parábola, salió un sembrador y sembró semilla junto al camino. Una semilla se cayó junto al camino y vinieron las aves y se llevaron la semilla. Otra semilla cayó en un camino lleno de espinas. Estos son los que oyen la palabra y no duran mucho. Otro sembrador sembró junto a piedras y también por el afán del mundo y del dinero se ahogó la semilla. Y finalmente la cuarta semilla fue sembrada en buenos corazones. Estos son los que se siembra la palabra y dan fruto al 100%. Y cuando Cristo hablaba estas parábolas, Mateo capítulo 13, versículo 9, después de hablar sobre la parábola, Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, versículo 9. Versículo 10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a ustedes les es dado saber. ¿Qué cosa? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso cuando tú te conviertes y vas a tu familia y les comienzas a hablar de la Biblia, ellos no van a entender lo que tú aprendiste hoy. No van a entender lo que aprendiste el miércoles y tú les puedes hablar y como que tienen un velo y no, pues se aferran a su religión, la que hayan heredado de sus padres, pero hasta que se conviertan, la venda se cae de los ojos y podemos comenzar a entender los misterios del reino de Dios. Ahora vean ustedes lo que dice en el versículo 35 de Mateo capítulo 13. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando Jesús aparece en el mundo, todo lo que él comenzó a hablar, desde antes de que Dios creara el universo, ya Dios había elegido que fuera su Hijo Jesucristo, quien viniera hace 2000 años y comenzara a abrirnos el entendimiento a los seres humanos para que comenzáramos a comprender los misterios del reino de Dios. Esto es maravilloso. Vean Romanos capítulo 16 ahora, Romanos 16. Toda esta conferencia es precisamente para sentar las bases de esta maravillosa serie que va a ser un banquete, se los garantizo. Maravillosa palabra de Dios. Dice Romanos 16, versículo 25 y 26. Dice Pablo, Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, desde ni los ángeles que fueron antes que nosotros, Dios tenía guardada este conocimiento, esta sabiduría para la iglesia, para nosotros. Y tú leyendo en las mañanas el Calimán, acostándote con las telenovelas, buscando y leyendo chatarra barata de periódicos y teniendo este libro maravilloso que no te imaginas lo que Dios quiere revelarte, pero por tu falta de consistencia y de disciplina, porque se necesita disciplina, Dios no puede premiarte revelándote sus pensamientos. Y entonces llega el momento: hermano, ¿con quién me casaré? ¿Será con Pancho o con Chencho? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Puedo comprar este carro? ¿O será de Dios que me vaya a vivir a Oaxaca o a Veracruz? Y entonces enfrentamos en la vida muchos dilemas. ¿Qué hago con mi hijo que está en las drogas? ¿Lo corro?
o es mayor de edad, o lo interno en una clínica. Todas las decisiones que tomemos, recuérdalo, van a tener consecuencias, para bien o para mal. Entonces, si tú tomas una mala decisión, por ejemplo, de casarte con la persona equivocada, no te la vas a acabar. Te va a ir como en feria. ¿Por qué? Porque cuando tú tomaste esa decisión, no tenías la sabiduría de Dios. Lo que hiciste con tu matrimonio, lo hiciste porque o te divorciaste o te precipitaste porque no tenías la sabiduría para saber cómo resolver ese conflicto o qué decisión tomar. Cuando comenzaste a salir con esa muchacha, comenzaste a salir guiado por su cuerpo o por su cara o porque él tenía cara de Rambo. Y no por el hombre y la mujer que Dios quiere que sean llenos del Espíritu Santo, que sea el padre de tus hijos y la madre de tus hijos. Y así pasa en la vida. Todo lo cual nos tengamos que arrepentir, y la amargura que ahorita tienes, y el odio que el ser humano almacena en su alma, y el rencor que tenemos, es porque algo en nuestra vida pasada nos lastimó, nos herimos y le echamos la culpa a Dios. Y la madurez se alcanza cuando somos responsables y reconocemos que soy lo que soy ahorita y mi mente es lo que es porque yo mismo lo escogí y lo decidí. Yo soy lo que soy y estoy sufriendo lo que estoy sufriendo, no por mi papá, ni por mi mamá porque era prostituta, ni por mi papá que era traficante, ni por mi hermano que me violó. No, soy lo que soy yo porque yo tengo ahorita la solución para sanar mi alma y mi mente. ¿Se acuerdan ustedes del cuento de la calabacita? Para terminar, estaba una calabacita chueca en el campo y pasó el granjero y comenzó a cortar todas las calabacitas y echarlas al fuego. Y entonces la calabacita chueca, cuando se acercó el granjero, le gritó: oiga, ¿por qué me echó usted al fuego? Yo no tengo la culpa de haber nacido chueca. Y el granjero le contestó: no te echo al fuego porque hayas nacido chueca, sino porque nunca quisiste enderezarte. Yo no tengo la culpa de haber nacido así. Yo no tengo la culpa de haber tenido una madre prostituta y que me metió en un bote de basura cuando nací. Yo no tengo la culpa de que mis padres eran alcohólicos. Yo no tengo la culpa de que me hayan violado. No tiene la culpa de ninguna de esas cosas. Todos hemos sido heridos en la infancia o en la juventud de diferentes maneras. Aquí no hay ningún Santo Tomás de Aquino, ni ningún querubín. Somos seres humanos lastimados y a eso vino Cristo en la cruz del Calvario. No tenemos culpa de nada, pero si te sigues victimizando, pobrecito de mí, como los perros cuando pobrecito de mí, ya tienes años victimizándote y de ahí no vas a salir. Mientras mantengas esa actitud mental, no hay solución ni medicina para tu vida. Tú tienes que reconocer: sí, estoy lastimado, estoy herido, no quiero mencionar a nadie en mi pasado, solo que en una cruz alguien murió que se llama Jesús y Él quiere entrar hoy a mi vida, hoy, ahorita, en este momento, y darme esa sanidad, esa medicina que mi alma necesita para convertirme en una nueva criatura. ¿No quisieras tú en esta mañana hacer esta decisión, tal vez por primera vez en tu vida? Inclinemos la cabeza y con tu rostro inclinado dile: Señor mío y Dios mío, gracias te doy esta mañana por estas buenas noticias de que sí hay una solución a mi vida,
de que sí hay una medicina para las heridas de mi alma, para las emociones y mis sentimientos. Y esta medicina no se encuentra en pastillas tranquilizantes, ni en el psicólogo, ni en el psiquiatra, ni en ningún ser humano. Se encuentra en ti, Señor Jesús, Hijo de Dios. Ahora comprendo que en esa cruz, con tu sangre preciosa, pagaste por mis pecados. Y te pido que en este instante entres a mi vida, porque creo que a los 3 días la muerte no te pudo retener. Venciste la muerte y resucitaste para darme la esperanza en la cual voy a permanecer firme hasta el fin, de que algún día yo también, cuando yo muera y me llames a casa, volveré a vivir junto contigo. Gracias por perdonarme todos mis pecados, porque me arrepiento de mi vida pasada. Y gracias por darme este perdón que no merezco, pero que lo recibo por tu gracia y por tu misericordia de lo que hiciste en la cruz. Amén. Gracias a Dios por este libro.